de las imágenes más movilizadoras que se pueden ver en el cine hoy es la de un grupo de niños que juegan en una piscina, en el jardín idílico de una casa preciosa, con sus padres elegantes que los vigilan. De fondo, por encima del invernadero y más todavía por encima del muro que rodea toda la propiedad, el humo de la chimenea de una locomotora se va moviendo de una punta a la otra. Un tren que pasa, una familia que juega, no mucho más. Pero si uno sabe cuál es ese tren y qué carga lleva, un escalofrío le recorre la parte trasera del cuello. Les estoy describiendo una escena de Zona de Interés, que ganó Mejor Película Internacional en la última edición de los premios Oscar. Alguno capaz que le tiene un poco de encono porque le ganó La Sociedad de la Nieve, y que puede verse todavía en las salas uruguayas. Una película que muestra la vida cotidiana de una familia, la de Rudolf Höss, comandante del campo de concentración y exterminio de Auschwitz, responsable de introducir el gas Zyklon B que se utilizaría en las cámaras de gas, responsable de convertir ese sitio en una máquina de matar más eficiente. En la película nunca se muestra el interior de los campos, nunca se cruzan esos muros divisorios ni se dan mayores pistas de qué está ocurriendo allí. Todo sucede en el plano de los sonidos que se oyen y de lo que uno pueda imaginarse. Por todo esto, Zona de Interés ha reflotado la discusión a propósito del concepto de banalidad del mal, que la filósofa alemana Hannah Arendt planteó en los años 60, luego de cubrir el juicio y posterior ejecución en Jerusalén de Adolf Eichmann, uno de los organizadores clave del Holocausto. Arendt, que era judía, describe a Eichmann como un hombre sin un odio particular hacia los judíos, que se sumó a filas nazis por un afán de pertenecer, que cometió los terribles crímenes que cometió por atenerse a la ley, que él solamente estaba haciendo su trabajo. A partir de allí, Arendt afirma entonces que muchos líderes nazis no eran monstruos psicópatas, sino personas normales que se dejaron arrastrar por la burocracia, por respetar a sus superiores, por la intención de crecer en sus empleos, que actuaron casi sin pensar en las atrocidades que estaban cometiendo. Es una de las respuestas que han surgido ante la pregunta por el mal, cuando la humanidad se enfrenta con el abismo. Y Jonathan Glazer, el director de Zona de Interés, que se inspiró tanto en una novela homónima del británico Martin Amis, como en las memorias de Rudolf Höss y en el libro de Arendt, Eichmann en Jerusalén, declaró que esta película no es sobre el ayer, sino sobre el hoy. Hoy entonces, en una nueva mesa de filósofos, les proponemos hablar del origen del mal, de Hannah Arendt y su banalidad del mal, pero también capaz que podemos ir más a fondo a un dilema que es fundamental en las diferentes religiones y que no escapa a la Semana Santa. Miguel Pastorino, bienvenido, como siempre, coordinador de este espacio, doctor en filosofía, magíster en bioética, docente en la Universidad Católica. ¿Cómo estás? Buenos días, Gastón. Sí, muy bien. No vi la película, ahora de escucharte me dan ganas de ir al cine. Era pero parte de la idea. Parte de la idea, pero muy bien, contento de estar nuevamente acá. Sí, la idea no es hablar de la película, que en realidad yo un poco ya hablé cuando fue la ceremonia de los Oscars, sino del trasfondo, ¿no? Esto que estamos hablando. Claro. Que es algo que les decía recién a nuestra otra invitada, que ahora la presento, pero en cada reseña que se escribe sobre esta película se menciona a Hannah Arendt y la banalidad del mal. Entonces como que trajo de nuevo esa discusión. Nos acompaña también Karina Silva. ¿Qué tal? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Capaz que te acercate un poquito el micrófono. Pero Karina, docente universitaria, docente en secundaria también. Sí, exacto. Docente de filosofía y doctora en filosofía. Doctora en filosofía también, sí. Y... en lógica y filosofía de la ciencia, ¿no? Exacto. Bien. Eso mismo. ¿Y con una especialización o un gusto particular por Hannah Arendt, cómo dirías? Bueno, por Hannah Arendt llego por casualidad, si se quiere, pero también como un contenido obligado en lo que es en la educación de la filosofía en la actualidad, con esta idea de mostrarle sobre todo a los adolescentes de que la filosofía no es lo que hicieron Aristóteles, Platón allá hace mucho, sino que hay filósofas también como Hannah Arendt y que tienen un pensamiento con una actualidad tremenda, ¿no? Esta idea de poder utilizar el pensamiento filosófico para pensarnos en el día a día. Es el concepto de banalidad del mal, capaz que ahora Miguel te pido que lo introduzcas un poco más, pero es uno de esos como que se escucha muchísimo, ¿no? De conceptos filosóficos recientes, debe ser de lo que más se menciona. Capaz que gente que no lo maneja tanto necesariamente, capaz ahora me corrigen la introducción que hice yo, por ejemplo, pero es algo que es una de las filósofas que se menciona mucho, ¿no? Sí. Sí, ahí hay una cosa, de repente para los que no conocen, es verdad que hay series en Netflix, documentales sobre el caso de Adolf Eichmann, bueno, hay una película muy buena sobre Hannah Arendt, que ahora Karina nos decía fuera de aire, que está en YouTube entera.
Hannah Arendt es del 2013 y es muy buena incluso en el contenido filosófico. O sea, mucha gente tal vez lo sepa por televisión, pero es cierto que el caso emblemático que la llevó también al conocimiento de ella, o sea, porque fue que es un caso del de Eichmann que es como cinematográfico de todo, ¿no? Las cámaras en Argentina. Las cámaras del mundo cubrieron ese juicio, que en resumidas cuentas fue un alto mando de las SS nazi, lo que sería un equivalente a un teniente coronel, que obviamente después de la Segunda Guerra no habían encontrado a nadie a quien juzgar, desaparecieron entre los muertos o los fugados. Este hombre llegó a Argentina en el año 50, o sea, 5 años después de terminar la guerra, y cambió de nombre. Y claro, imagínense, en 1960 el Mossad arresta, o sea, encuentra, ¿no?, a un señor que se hacía llamar Ricardo Clement en la provincia de Buenos Aires, que además parece que lo había detectado era un hombre que era un judío que vivía cerca, que era ciego, pero que por diferentes cosas que le contaba a su hija, o sea, iba como encontrando cosas que si este señor será quien pensamos que es. Bueno, lo cierto es que cuando le interroga al Mossad, y los hombres lo secuestran allí y es capturado, y ahí confiesa quién es y termina en Jerusalén en un juicio que llevó las cámaras del mundo, y ahí en el 61, donde además Hannah Arendt, que ahora podemos comentar un poco más sobre ella, pero por lo menos para decir algo, ella siendo filósofa huye de Alemania porque se la ve venir, y después en Francia es capturada y llevada a un campo, huye con su madre, logran escapar y termina en Estados Unidos trabajando como periodista, y de hecho ella consigue ir, justamente por un medio periodístico de Joker, consigue ir a Jerusalén a cubrir el juicio. Y claro, el libro es la crónica del juicio. Es la crónica del juicio, Eichmann en Jerusalén, pero claro, es hecho por una filósofa, digamos, peso pesado del siglo XX, que cuando escribe en modo periodístico está pensando filosóficamente, y por eso su crónica trasciende la mera, digamos, la mera crónica del juicio, ¿no? O sea, llega a teorizar una tesis sobre el mal como tema antropológico, como tema político, como tema humano, con una originalidad en la historia del pensamiento filosófico. O sea, una tesis muy original del siglo XX. Entonces, y claro, el problema es que al hacerse famosa y la expresión banalidad del mal o superficialidad, el subtítulo del libro es, ¿no? Adolf en Jerusalén y la banalidad del mal, sí, algo así se llama. También da lugar a que muchas veces se tome como un lugar común, se usa hasta, yo que sé, he visto hasta en perfiles de Instagram con cosas tipo coaching, o sea, uno puede encontrar cualquier cosa donde se superficializa la propia tesis de la banalidad del mal, ¿no? Entonces está bueno de repente detenernos, y además porque Hannah Arendt fue muy juzgada duramente, porque tampoco se la entendió en su momento, que ella estaba pensando sin ataduras, como siempre la caracterizó, un pensamiento muy crítico, muy libre, donde ella quiere comprender y quiere entender. Y en un contexto muy difícil también políticamente con el tema, le generó muchos enemigos, mucha crítica, y sufrió, ¿no?, mucho. Sin embargo, esa publicación se tradujo al hebreo en el 2009. O sea, lo cual nos muestra cuánto costó, ¿no? Y aquí lo que aparece como pregunta, tal vez como pregunta fundamental para lo de hoy, es, bueno, justamente y tal vez esto da la pincelada para entrar, cuando ella va al juicio, ella iba pensando que Eichmann era un monstruo, como también se estaba diciendo que lo era. O sea, encontramos a un tipo que fue el arquitecto de la solución final, como se le llamó, del exterminio de los judíos, el cráneo, digamos, de la logística de los trenes y las cámaras de gas, que recordemos que Hannah Arendt lo dice, las cámaras de gas primero fueron creadas en la ley de eutanasia de la Alemania nazi para los propios parientes, y luego las cámaras de gas se utilizan en los campos de concentración. Es decir, Alemania de algún modo tenía ya como ese camino que ella iba viendo de construirse en un monstruo que no iba solamente por el judaísmo, ¿no? Pero cuando llega allí, lo que impacta es que lo que se encuentra no es con un monstruo, con un tipo súper perverso, sino, como ella le llama, un don nadie, un cualquiera, ¿no? Que en cierta forma es más aterrorizador, ¿no?, que fuera un monstruo, porque si es alguien normal, es como que podría ser cualquiera. Eso hay un poco de fondo, ¿no? Sí, es que justamente primero que nada, retomando un poco esto que decía Miguel, el juicio de Eichmann es un punto de inflexión en lo que es la vida de Hannah Arendt, ¿sí? Digamos que de alguna manera logra una popularidad
que trasciende el ámbito académico, porque es, como decía Miguel, en la década del 40, Hannah Arendt llega a Estados Unidos y ya para la década del 60, que es cuando se da el juicio contra Eichmann, Hannah Arendt ya tenía un reconocimiento en el plano académico. Ella se encargaba de dar conferencias, dar clases en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Nueva York y de Berkeley. Y el juicio de Eichmann la saca de un anonimato. Sí, la lleva al mainstream. Exacto, diríamos. Sí. ¿Por qué? Bueno, por justamente eso, por hacer próximo. O sea, cuando se encuentra a Eichmann, lo que se buscaba era un monstruo, era la maldad encarnada en una persona. Y ella en realidad lo que logra, justamente presenciando el juicio, pero también tratando de entender, porque, a ver, algo que es importantísimo y es súper interesante en la propuesta de Hannah Arendt, y es que ella acude a la filosofía como una herramienta de comprensión. Ella lo que trata es de entender cómo es que la humanidad haya llegado hasta una situación como fue la que se atravesó en la Segunda Guerra Mundial, que de hecho lo vivió en primera mano. Ella nace en 1906, atraviesa la Primera Guerra Mundial y vive de forma muy próxima por su condición de judía, ¿sí? Que es un judío para nada ortodoxo, todo lo contrario. Hannah Arendt nace en una familia liberal, si se quiere, en cuanto a su condición de judía. Ella se reconoce como judía, pero no era una judía practicante. De hecho, más cultural que religiosa. Exacto. De hecho, algo que nos permite de alguna manera entender el pensamiento y el tipo de judaísmo que ella practicaba, y es que su familia, en lugar de mandarla a aprender hebreo, ¿sí? Cuando niña, aprende griego y latín. Y en una de sus descripciones biográficas señala de que la primera vez que ella tomó conciencia de su condición judía fue por un comentario de un niño judío en la calle en Alemania. Es decir, todos esos elementos nos permiten entender también cómo es que Hannah Arendt se enfrenta al juicio de Eichmann y cómo es que ella logra entender lo que sucedió. En una entrevista de 1964 que le hacen a Hannah Arendt por Günter Gauss, ella señala de que ella no se considera filósofa. Que en todo caso, si hay algo así como un ámbito profesional al cual ella se dedica, es la teoría política, ni siquiera la política, ¿sí? Justamente lo que busca es la filosofía como una herramienta, pero ella entiende de que ella no es filosofía. Paradójicamente, cuando leemos a Hannah Arendt, no podemos dejar de encontrar referencias filosóficas. Es exquisita en ese sentido, y cuando hablamos de la banalidad del mal, como decía Miguel, uno muchas veces cuando conoce ese background filosófico de la autora y lo ve utilizada la palabra banalidad del mal de una forma tan banal, justamente uno como que, ay, pobre, ¿no? No, me da urticaria, como les digo yo a mis estudiantes. La banalidad del mal es... Capaz que podemos explicar más el concepto, ¿no? Exacto. Para salir de la concepción más banal. Exacto, sí. La banalidad del mal es un concepto que está estrechamente vinculado con la condición humana, ¿sí? La condición, para Hannah Arendt, el hombre tiene 3 actividades fundamentales, ¿sí? Una es la labor, otra es el trabajo y otra es la acción. La labor tiene que ver con aquello que nos permite sobrevivir como seres naturales, tiene que ver con la necesidad. Yo tengo necesidad de nutrir mi cuerpo, ¿sí? Porque de lo contrario mi cuerpo va a perecer, y por lo tanto el objetivo o el resultado final de la labor como actividad propiamente humana, como actividad fundamental del hombre, es mantener la vida. El trabajo, por otra parte, tiene que ver con poder manipular y condicionar nuestro entorno a nuestro beneficio, ya sea haciendo cosas. A través del trabajo nosotros construimos artefactos, hacemos edificios, hacemos instituciones, pero también y al mismo tiempo le permitimos a la naturaleza que sea. Si nosotros miramos alrededor, no sé, miramos por la ventana y vemos palmeras y vemos un edificio. De alguna manera, a través del trabajo, el hombre ha logrado constituir ese mundo artificial que le ha permitido controlar la naturaleza y hacerse parte de ella. Y la tercera de las actividades fundamentales del hombre es la acción. La acción es lo que nos permite actuar. ¿Actuar dónde? En un espacio común donde yo me encuentro con el otro. Y ese otro es importantísimo,
¿Por qué? No solamente porque establece un espacio común, sino que es a través del vínculo con el otro que yo me constituyo como lo que yo soy. Hannah Arendt es digamos que una heredera inmediata del pensamiento de Martin Heidegger, quien fuera su maestro, ¿sí? Más allá de los affairs y de su vida sentimental. Martin Heidegger, filósofo, digamos, con el cual Hannah Arendt estudia en la universidad, y le marca su pensamiento, ¿sí? Estas afirmaciones como esto de la necesidad del otro en la constitución de lo que yo soy, la idea de que el hombre está en el mundo y construye, ¿sí?, lo que es a partir de lo que va haciendo. Es decir, yo soy lo que hago. No hay una esencia predefinida, es decir, no hay un concepto que esté predeterminado y con el cual yo tenga que cumplir, sino que lo que yo soy va a ser resultado de mis acciones. Aquellos que hayan visto Sartre en secundaria por ahí puedan también asociar algún concepto. Heidegger utiliza dos conceptos interesantísimos que, si bien no están explícitos en Hannah Arendt, pero sí tienen como ese trasfondo, es que Heidegger distingue entre lo que es la existencia auténtica y la existencia inauténtica. La existencia auténtica es la construcción de lo que yo soy, tomando conciencia de eso, ¿no? De que yo soy lo que yo decida ser. ¿Ah? Mientras que la existencia inauténtica es niego la libertad de poder elegir quién quiero ser y me dejo llevar, ¿no? Y por ahí es que surge, digamos, es el trasfondo con el cual primero debemos entender la importancia del pensamiento, en el pensamiento, valga la redundancia, de Hannah Arendt, como hacernos responsables de lo que somos y de nuestras acciones. Porque ahí en esto que está mostrando Karina como una muy rápida síntesis, ¿no?, de una obra muy, muy potente de Arendt, que es La condición humana, es que justamente a veces cuando se dice, no, porque la filosofía ayuda a pensar, claro, pero a veces usamos la palabra pensar como tener ideas en la cabeza sueltas, ¿no? Y el pensar filosófico requiere justamente un rigor, una profundidad, un detenimiento, una reflexión que necesariamente no todo el mundo naturalmente lo hace. Y entonces, cuando vos te das cuenta que hay personas que viven la vida o van tomando decisiones sin pensar, en el sentido de no pensar de este modo crítico, de no cuestionarme las cosas que hago, cuáles son las consecuencias. Yo a veces pongo como ejemplo muy tonto cuando alguien va a un trabajo que vos no sabes ni a dónde empieza ni dónde termina su tarea y le dicen, ¿querés que te explique cómo es esta empresa? No, mira, vos pagame el sueldo y decime qué tengo que hacer. Yo ahí estoy renunciando a pensar, ¿no?, por mí mismo. Estoy dejando de preguntarme cosas que debería preguntarme. Entonces, lo que impacta del caso de Eichmann es, en la descripción de Arendt, es: este hombre dice no tener odio a los judíos. Este hombre dice que en realidad le hacía lo que tenía que hacer porque era ser eficiente. Y era un capo en logística. Entonces, sí, bueno, este señor está haciendo lo que sabe hacer y sabe que lo hace muy bien. Y de hecho el juicio de Eichmann es el primer juicio, no es el de Nuremberg, es el primero donde aparecen las víctimas que se desmayaban incluso contando lo que habían vivido en el campo, o sea, sobrevivientes delante del tipo y el otro con cara de póker, o sea, de nada, ¿no? Es decir, esto es como, muy bien, pero yo no tengo ningún problema con esta gente, ¿no? Sí. Creo que algo de lo que también habla Arendt, corríjanme porque yo no lo leí el libro, pero estuve leyendo sobre el tema, ya había leído y estuve leyendo ahora para preparar esto también, pero como que los nazis tenían un tipo de lenguaje muy para deshumanizar también, ¿no? Muy como industrial. Zona de interés es la zona alrededor del campo de exterminio, ¿no? O sea, la casa de esta gente está del lado medianera por medio. Y por eso se escuchan los gritos y demás, por eso el sonido de la película está tan bueno, pero eso recomiendo que la vayan a ver al cine si la quieren ver, o que la vean con auriculares. Pero como dentro de ese usar el lenguaje más deshumanizador también está el momento capaz que te olvidás, ¿no? Sí, hay una cosa ahí que eso sería hasta para otra mesa, que es el tema del lenguaje y los cambios lingüísticos, cómo hacen que la gente cambie su percepción de la realidad, ¿no? Los eufemismos que se usan como estrategia política, eso es todo un tema, ¿no? Es muy de 1984 también, ¿no? Sí, el tema del lenguaje. Exacto, Orwell, sí. Y que es interesante, ¿no? Como el juego del lenguaje, ¿no? Como cambio de la realidad. Pero acá hay una cosa que de repente porque obviamente que en un programa de radio no nos da para todo, para dejar claro una cuestión, y es:
el temor de Hannah Arendt y su interés en lo que ella deja por escrito allí es darse cuenta, porque esto no está en el juicio de Eichmann, ella escribe en el 51 los orígenes del totalitarismo, y ella ve, porque ella es el tema que le apasionó toda su vida y le preocupó toda su vida, es decir, cómo una sociedad logra volverse totalitaria, ¿no? Y ella descubre que tiene que ver con algunos factores como una sociedad cada vez más individualista, donde cada uno solo le preocupa lo propio, es decir, mi casa, mis hijos, mi familia, y que no me compliquen. ¿Qué pasa alrededor de mi casa? No me importa. Un segundo elemento que Hannah Arendt ve es una sociedad que se vuelve superficial, que no se pregunta por el porqué ni el para qué de las cosas, que no se pregunta por el fondo, que está simplemente que, bueno, esto funciona, tengo el know-how, adelante, ¿no? Es decir, una sociedad que se vuelve superficial es una sociedad donde después la gente acepta con mucha más naturalidad que otros decidan por ellos las cosas más complicadas. Entonces se someten mucho más fácilmente porque son más conformistas. Entonces, de alguna manera, ella, años antes, ya estaba teorizando sobre cómo los individuos de una sociedad aparentemente culta, como la alemana, ¿no? Una sociedad de individuos que piensan, que leen, son capaces de volverse individualistas, superficiales y de dejar de mirar para el costado ante el horror, ¿no? Y entonces eso acontece ahora en esta crónica del juicio, donde Hannah Arendt lo que dice es, este es un tipo normal, es un don nadie, que es un burócrata, que con decisiones burocráticas puede crear el horror que jamás pudimos imaginar. Entonces, ¿no será algo a preocuparnos de que una sociedad llena de individuos don nadie, que simplemente están mecanizados y que no se detienen a preguntarse por las consecuencias de lo que hacen o por el porqué de lo que hacen, y que simplemente no solo se limitan a obedecer, porque Eichmann muchas veces desobedeció, confiando más en que tenía que ser eficiente, le importaba ser eficiente, ¿no? Entonces, ¿a dónde podremos llevar? Esto no volverá a pasar. Es decir, la preocupación de Arendt es actual, en el sentido profético, en el sentido de que está diciendo que no nos detengamos a pensar que los horrores más grandes no vienen de monstruos súper sádicos y perversos, sino que muchas veces, y como en este caso algo inaudito que no conocíamos, ha acontecido por tipos como este. Y eso es lo que le interesa y lo que le preocupa, ¿no? Como ir al nudo de repente de la cuestión que está en el libro. Esto que dice Miguel es súper interesante porque si bien Hannah Arendt busca, ¿sí?, criticar y tratar de sacar de ese lugar individual, al mismo tiempo deposita la responsabilidad en cada uno de los sujetos, en el sentido de que ella, así como en varias entrevistas y en textos que uno pueda leer sobre lo que fue la vida de Hannah Arendt, ella dice en reiteradas ocasiones, yo no amo a ningún pueblo porque no se puede amar a los pueblos, yo amo a las personas. Y de la misma manera, ella no busca responsabilidades en colectivos, sino que busca responsabilidades en los individuos. Y eso para mí es importantísimo traerlo hoy en día, ¿no? Esta idea de cada uno de nosotros somos responsables, no solamente de nuestras acciones individuales y particulares, sino también de las consecuencias de mis acciones en el otro. Este concepto del espacio común que traíamos hace un momento tiene que ver con eso. El espacio político es el espacio en donde coincidimos con cada uno de nosotros. Somos individuos, sí, somos individuos que tenemos derecho a tener derecho, como señala la propia Arendt, ¿no? Para Arendt no hay diferencias singulares en cuanto a raza, religión, etnia, no. Somos individuos que compartimos un espacio público y es a través de ese espacio público donde tratamos de constituirnos a través de la mirada del otro. Cuando yo llevo adelante una acción, esa acción es resultado del pensamiento y de la voluntad. La voluntad es lo que me lleva a actuar y el pensamiento es lo que a mí me hizo reflexionar, adelantarme de alguna manera a las consecuencias. Entonces, es algo que habitualmente hacemos. Yo no quiero hacer tal o cual cosa porque yo no quiero que se me reconozca o no quiero ser el tipo de persona que lleva adelante esas acciones. Ese es el pensamiento que Miguel señalaba hace un momento. Hannah Arendt no reconoce en Eichmann. Y es ese pensamiento el que se suprime o el que no está presente cuando nos enfrentamos a este concepto del mal banal. La idea de que el mal banal es un mal en el cual la capacidad racional o el pensamiento reflexivo no está presente. Es decir, Hannah Arendt distingue, ¿no?, entre el mal banal y el mal radical. El mal radical es aquel que está movido por aquellas personas que, a pesar de reflexionar internamente, de tener ese yo interno que le dice que las consecuencias de sus acciones van a ser desfavorables, aún de esa manera
deciden, ¿sí?, a llevar adelante una acción sabiendo de antemano de que le va a ser, va a tener consecuencias desfavorables para el otro. Ese es el mal radical para Hannah Arendt. Hay un detalle interesante en esto del mal radical, que lo que Arendt termina concluyendo es que lo que es radical es el bien. O sea, porque para hacer el bien hay que pensar, hay que usar la inteligencia y hay que esforzarse mucho y hacerse cargo. O sea, para hacer el bien es radical y estremece. En cambio, el mal, para hacer el mal y un mal terrible, no hace falta ninguna radicalidad. Hace falta ser superficial, ¿no? O sea, en el fondo es no pensar, ¿no? Renunciar a esto. Por eso creo que ahí hay una cuestión también que, un paréntesis con tu pregunta del comienzo. Hannah Arendt hizo su tesis en filosofía sobre San Agustín, y San Agustín es el primer filósofo cristiano que hace una gran teorización sobre el problema del mal. Que de hecho el cristianismo se amalgamó enseguida con la filosofía griega, ya en el siglo II, y Agustín, que está en la crisis demoledora del final del Imperio Romano, le tocó una época, salvando las distancias también, de grandes convulsiones y de grandes males y sufrimientos. La definición que termina dando es el mal como carencia. Además, San Agustín, que había sido maniqueo, que paréntesis, los maniqueos creían que el mal y el bien eran dos principios absolutos que combaten entre sí. San Agustín lo que termina diciendo es, justamente contra los maniqueos, que el bien sí. Esto es muy platónico, ¿no? Es decir, el bien es lo más importante y es perfecto, ¿no? En cambio, el mal es una carencia, es una ausencia de bien, ¿no? Y entonces Eichmann es un carente, es un pobre tipo, ¿no? Ahí está para mí ese influjo de ver el mal como la carencia, como la ausencia de pensamiento, como la ausencia de todo lo que tendría que estar y que esperaríamos que esté. Entonces es una interesante visión también, porque en todas las cosmologías o cosmovisiones sobre el problema del mal en la historia de la humanidad siempre han estado entre la idea de un principio de mal radical absoluto enfrentado al bien, ¿no?, como la visión maniquea, o la visión más del mal como ausencia, como carencia, ¿no? Y creo que ahí está como bastante latente esta imagen. Un apunte nomás y tenemos que hacer una tanda, pero lo que decían del bien, que creo naturalmente si se habla del mal se habla del bien. Y vuelvo a esta película que toma al principio como disparador, que es una de interés. Hay un personaje del que no se sabe nada, que aparece poquitas veces y que es la única persona que hace el bien en toda la película, que está basada en una historia real, que el director conoció a una señora ya muy anciana, de hecho no sé si no murió mientras la hacían, que había una judía, o que no recuerdo ahora si era judía ella, pero una polaca, eso seguro, que se acercaba a la zona de los campos a dejar manzanas en la tierra, donde después en los campos de trabajo, no los de exterminio, pero los de trabajo salían a trabajar ahí también en la tierra. Y entonces se encontraban con algunas manzanas o algunas cosas que le dejaba a ella. Y ahí incluso tiene un intercambio con un prisionero, que tampoco nunca se lo ve, que él deja un poema. Y esto también está basado en la historia real. Un poema que escribió alguien ahí, que después de hecho se supo quién era, o sea, que sobrevivió también a los campos. Pero que es muy emotivo, pero como digo, nunca se explicita nada de lo que dice, pero solamente esa acción, que además es muy poquito, pues le deja una manzana a unas pocas personas, pero ya es, como le decían, esa radicalidad del bien, ¿no? O también lo de individualidad, o sea, es una acción individual que busca hacer el bien, que va a ser poco, pero que importa, ¿no? Hace la diferencia, quizás. Claro, para algunas personas por lo menos. Ahora sí, hacemos una pausa y ya seguimos conversando, y capaz que yendo más también, Miguel, por lo que decías vos recién, de otras posibles respuestas a la pregunta por el mal. Estamos conversando, como siempre, con Miguel Pastorino. También hoy nos acompaña Karina Silva, ambos doctores en filosofía. Estamos hablando hasta ahora básicamente de Hannah Arendt y su tesis de la banalidad del mal. Pero, Miguel, tanto vos como yo, cuando la vendimos en Twitter, decíamos que íbamos a ir más al origen del mal, a la pregunta del mal. Pues esto es como una respuesta de eso, ¿no? Es decir, del mal en tanto lo que hacen los humanos. Podríamos decir también el mal como cuando sea una tragedia natural, ¿no? Sí. Pero el mal, o sea, una respuesta es el hombre cuando no vive auténticamente, ¿no? O cuando se deja llevar sin pensar, ahí termina o puede cometer fácilmente el mal. Esa sería una síntesis muy pobre de lo que estuvimos hablando, pero va un poco por ahí, ¿no? Bueno, ahí, volviendo a San Agustín, la idea que va a marcar Occidente del libre albedrío, ¿no?, de que cada uno es libre y por lo tanto después responsable, ¿no? Que eso es algo que marcó mucho a los existencialistas, ¿no? Víctor Frankl decía que enfrente a la Estatua de la Libertad habría que construir una de la responsabilidad porque era un binomio indisoluble. Entonces, justamente esto que Karina traía de la culpa individual y la responsabilidad colectiva. Por supuesto que hay responsabilidades en el sentido colectivo, pero nunca eso exonera a la responsabilidad individual. Y hoy en día hay,
por ejemplo, decíamos fuera de aire, pero hay algunas formas de responder hoy a la pregunta por el origen del mal que son formas de evadir la responsabilidad, ¿no? Atribuirle las cosas que nos pasan a los astros, al determinismo, a que la ley de atracción y pensamientos esotéricos, donde en realidad, bueno, esto pasó porque tenía que pasar, era el destino, ¿no? Entonces, en el fondo nadie se hace cargo porque las cosas son porque las energías negativas o positivas, ángeles o demonios, pero de alguna manera siempre es atribuirle a un actor sobrenatural, cósmico o lo que sea, o hasta el determinismo biológico, o sea, todo neurológico, o sea, eso todo te iba a decir, sé que es un fondo, tema que te obsesiona a vos, sí, la cuestión neurocientífica, sí, ¿no? sobre todo los presupuestos filosóficos que hay atrás y que nunca se hacen explícitos, ¿no? Cuando es una visión muy determinista. Entonces, ¿qué es? En el fondo es negar la libertad, y en el fondo ahí también negamos la responsabilidad que tenemos con nuestros actos, ¿no? Y en una sociedad que tiende cada vez más muy fuertemente al individualismo, que recomiendo el libro de Eric Sadin, El individuo tirano, donde lo lleva al análisis político, y justamente me hizo acordar a cosas que decía Arendt sobre cómo una sociedad individualista prepara el terreno para una lucha de todos contra todos, y donde al final termina uno sometiéndose a la seguridad y renunciando a la libertad, porque elige no pensar, no hacerse cargo, elige el conformismo, ¿no? Y esto es terrible porque uno puede ya verlo en el mundo contemporáneo en otras formas, pero donde cuanto más encerrados estamos en nosotros mismos y menos nos importa el bien común, menos nos importa lo común, lo que tiene que ver con los otros, o sea, preparamos el terreno para un horror del que también nosotros padeceremos, ¿no? O sea, por eso también hay una responsabilidad política personal, ¿no? En tanto, ¿qué hago yo por eso que comparto con los otros y que no puedo vivir sin los otros, ¿no? Sí, algo interesante que está diciendo Miguel, y es bueno, la importancia justamente de la política como el espacio común, ¿no? Una cosa que señalábamos en el tramo anterior, y es la importancia del lenguaje y del pensamiento. El pensamiento es básicamente el lenguaje para Hannah Arendt. Nosotros pensamos con nosotros mismos, pero al mismo tiempo es el lenguaje lo que nos permite transmitir ese pensamiento y hacer ese pensamiento crítico. Yo con el diálogo con el otro es donde puedo llegar a la conclusión de que si lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo estoy bien. Si no me quedo en un subjetivismo que nos conduce al individualismo y que no nos lleva a un terreno fértil. Esto que decía Miguel recién de el terreno fértil. Bueno, el terreno fértil para cualquier tipo de totalitarismo es justamente pensar en individuos aislados, que no son dialogantes, que no someten a crítica su propio pensamiento, ¿no? Hannah Arendt entiende que el hombre es un ser libre por naturaleza y donde no hay determinismo. En el único momento que podríamos hablar de determinismo en el hombre es en su condición de natural, ¿no? Pero todas las acciones que lleva adelante el hombre son libres porque el hombre decide qué es lo que debe hacer, pero al mismo tiempo, si nosotros pensamos que yo en mi individualidad soy absolutamente de decidir al respecto de cuáles son las acciones que voy a realizar, y al mismo tiempo cada uno de ustedes es libre, cuando nosotros pensamos acciones libres y yo quiero de alguna manera pensar o saber de antemano hacia dónde vamos a ir, la cosa se complica, ¿no? Es como que tengo un conjunto de variables que son un poco difíciles de manejar para poder predecir. Entonces, el determinismo no es algo que esté marcado o que esté asociado a la acción humana. Y eso es interesante si pensamos el concepto de la responsabilidad que decía Miguel recién. ¿Por qué? El concepto de responsabilidad es un concepto harto trabajado dentro del existencialismo. Sartre dice que el hombre, cuando toma conciencia de esta responsabilidad, le genera angustia, y esa angustia no es la angustia que me lleva a estar sufrido y triste de mí mismo y me lleva al quietismo, sino todo lo contrario. Esa responsabilidad genera una angustia, pero es una angustia activa, es una angustia de que nos debe llevar a pensar mejor. Es decir, bueno, yo voy a tomar la decisión de ser tal o cual, bueno, tengo que ser consciente de esa responsabilidad para que esa decisión sea una decisión justamente racional. El pensamiento forma parte, sí, de nuestra condición humana. Nadie estamos privados de pensar. Todos tenemos la posibilidad de ser en tanto en nuestra condición. Y es ese pensamiento lo que va a determinar en última instancia las consecuencias de nuestras acciones. Y por lo tanto,
yo siempre sostengo que el pensamiento de Hannah Arendt es eso, ¿no? Es una invitación al pensamiento racional, al pensamiento crítico, reflexivo, y es el pensamiento responsable, del hacernos cargo justamente de lo que vamos a hacer. Y esa responsabilidad individual necesariamente luego se transforma en una responsabilidad colectiva. Pensémoslo de esta manera. Si yo estoy desconforme con algún ámbito de la sociedad en la cual yo me encuentro, de alguna manera yo tengo que tomar conciencia de que yo hago que esa sociedad sea de esa manera. Por más de que sea una acción particular, individual, siempre a mis estudiantes en secundaria siempre le pongo el mismo ejemplo de que de a granitos de arena se hace una playa. Es decir, cada una de las acciones que nosotros llevamos adelante es lo que constituye la realidad. Y por lo tanto, si nosotros tememos que se establezca un terreno fértil, como decíamos hace un momento, para que instancias como el totalitarismo tengan lugar, bueno, quizás sea momento de acercarnos más a la filosofía como herramienta para pensar. Sí, porque de hecho la filosofía, hoy me preguntaban en Twitter, ¿no? ¿Qué es esto de que la filosofía te ayuda a pensar o te enseña a pensar? Lo que pasa es que pensamos en el sentido que usamos todo el tiempo la palabra, pero ¿por qué existe una rama de la filosofía que es la lógica y la argumentación, la teoría de la argumentación? Porque no siempre pensamos bien, pensamos con rigor o con claridad. A veces necesitamos que alguien nos ayude a pensar con más claridad, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que ahora estoy dando en cuarto el taller de argumentación y debate, ¿no? Y con los chicos, y decirles, por ejemplo, distinguir personas de ideas, ¿no? O sea, para arrancar, ya que vos puedas pensar eso con claridad te ayuda a distinguir, ¿no? ¿Por qué yo tengo que agarrármela contigo si en realidad mi problema es con lo que vos estás pensando? Y hoy hay un montón de cosas en las que nosotros nos esquivamos de pensar. Y claro, y obviamente actuamos irresponsablemente. Por eso la filosofía, Ortega también tenía una insistencia en esto, en que a veces la filosofía molestaba mucho, no porque solo hace preguntas, porque a veces está esa moda ahora de que la filosofía es solo preguntar. No, la filosofía busca y ofrece también contenidos y ofrece pensamientos, solo que nunca tiene algo definitivo y está siempre en camino como toda forma de conocimiento. Pero de todas maneras, no es que es solo preguntar por preguntar, es que quiere preguntar porque le interesa comprender. Hannah Arendt es un reflejo claro para mí de una filósofa, aunque a ella no le gustaba el título. Porque quiere comprender, porque quiere entender, porque quiere ir detrás de lo que parece obvio, porque quiere ir por debajo, por el subsuelo de lo que todo el mundo da por cierto, por evidente. Entonces, esta actitud bien filosófica es solo posible en diálogo con la historia de la filosofía y que con pensadores que ya pensaron mucho más y mejor que nosotros. Y no porque la filosofía sea una suerte de arqueología del saber que quedó ahí, ¿no? Sino porque tenemos que nosotros volver a pensar, pero no a pensar como si todo naciera con nosotros, ¿no? Entonces, por eso es necesario el diálogo con nuestros contemporáneos, pero también con los que nos precedieron. Y eso es un poco el ejercicio de la filosofía también, ¿no? Que no es simplemente me pongo a pensar porque es interesante pensar, ¿no? Es pensar con responsabilidad, implica pensar con rigor, con profundidad, y eso requiere también tiempo, ¿no? Que además que Hannah Arendt ya lo vio un poco por adelantado, y es que cuanto más nos aceleramos en querer tomar decisiones, cuanto más burocratizamos y automatizamos, y ni hablar de la inteligencia artificial, decisiones que pueden tener consecuencias éticas importantes, no siempre el mejor camino es acelerar, ¿no? Y porque, claro, pensar cansa también. La velocidad hoy en día, ya lo hemos hablado, Sí. hemos hecho mesas sobre la aceleración, capaz que en ese momento no hablábamos del vínculo con el mal. Claro, ¿no? pero es que las consecuencias están, ¿no? De hecho, hoy se tiende eso, ¿no? El camino del atajo. Y acá me sale un palo, me sale el profesor, ¿no? Pero que uno le leía a Gregorio Luri, que es un filósofo y pedagogo, que dice la retórica que usamos para el gym, ¿no? Para el gimnasio, la deberíamos usar para el estudio, porque la gente cuando entrena le decís, tenés que matarte, darlo todo, sacrificarte, porque solo así vas a obtener buenos resultados. Y en lo académico parece que le aconsejamos a la gente que lea resúmenes, que vaya por el atajo, ¿no? O sea, y en realidad, bueno, los resultados van a estar a la vista. Entonces, si vos mañana tenés que tomar decisiones que involucran a otros, ¿no? No importa en lo que estés en la sociedad, ni hablar en los lugares de decisión política, vaya si habrá que dedicar tiempo a pensar en serio, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que una de las consecuencias más interesantes, ¿no? De pensar, y que por ahí es lo que genera más pánico, ¿no? Uno va al gym y tiene rigurosidad y puede tener buenos músculos.
¿qué haces cuando pensás tanto? Bueno, cuando pensás tanto por ahí te estás dando cuenta de tu propia responsabilidad, ¿no? Y esta idea de que, retomando de nuevo a Sartre, si yo soy un fracasado en mi vida, no es la culpa de nadie que estuviera alrededor de mí, ni de mi familia, sino que la responsabilidad es toda mía. Y ese serse responsable últimamente es algo como que no está muy bien visto, o no sé está si... más lo de soy yo y mi circunstancia, capaz. Sí, a ver, para Hannah... Otro pobre Ortega que le sacan la frase de contexto. Sí, absolutamente, pero un concepto que sí podemos atribuir a Hannah Arendt, y es el hombre como un concepto, un ser situado, ¿no? El hombre es la condición en la cual se ha dado su vida, y de alguna manera tenemos que empezar a pensarnos también, o retomar ese pensamiento así. Yo creo que la película, además de haber sido ganadora de los Oscars, que bien merecido entiendo que los tienen, creo que pone sobre la palestra este tipo de discusiones que son bien interesantes. Creo yo que es una película, perdón, que te gusta menos de lo que la admiras. Por lo menos fue lo que me pasó a mí. Y sé de gente que la ha visto y le hace aburrido, no puede ser una película en la que no pasa mucho, pero te genera esto, ¿no? Entonces también le valoro eso. Sin duda. Una película aún desde lo estético quizás es nefasta, pero en tanto te dé la oportunidad de compartir un café crítico con quien la hayas compartido después, ya es suficiente. Y yo creo que está bueno eso. Yo de arte, de cine no puedo hablar, sinceramente. Los que me conocen saben que no tengo ni idea de eso. Pero sí reconozco el valor del cine en eso, que ha sucedido con esta película, y cada tanto aparecen películas que generan, que estimulan, exacto. Hoy en día vivimos en un mundo de imágenes, vivimos en un mundo plagados de tecnologías, que son unas tecnologías que hemos creado nosotros, pero que al mismo tiempo y paradójicamente lo que buscan es desplazarnos. El problema está en que la máquina capaz que puede ser muy eficaz para hacer un auto mucho mejor que lo que podíamos hacer a mano. El problema está en que las tecnologías parecen que poco a poco nos van ganando terreno en el pensamiento, y eso es lo preocupante. No es por ser finalista ni tener una visión muy nefasta del futuro, sino que creo que es momento de poner un parate y decir, pensemos. Bueno, ahí hay una pregunta crítica sobre la inteligencia artificial, por ejemplo, y es, hoy en día hay una ingenuidad en creer que porque vos tengas el Big Data y tengas todos los datos sobre algo, tenés la verdad sobre eso, ¿no? Entonces, tener más datos no quiere decir tener la verdad, y eso es una gran discusión, ¿no? Tener más datos sobre algo no quiere decir que yo tome la mejor decisión. Ayuda, sin lugar a dudas, me da elementos, pero son datos. Y a veces nosotros confundimos los datos con la verdad absoluta. Y entonces ahí es donde se generan esas ingenuidades que la filosofía viene a decir, yo solo hago la pregunta, ¿esto es la verdad? Entonces, y ahí uno tiene que detenerse para pensar con más seriedad. Quiero traer, para ir cerrando esto que decía, porque ya creo que se nos va el tiempo, Gastón, ¿no? Pero esto que decía Karina de los existencialistas, a mí Sartre en esto me parece clave para hoy. Porque se tiende en el tema del mal a los dos extremos. O a pensar que todo es por culpa de los demás, y entonces yo no me hago cargo de nada, o tipo ley de atracción, que todo lo atrajiste vos y sos vos. Y en realidad Sartre para mí tiene una expresión muy clara, y es, estamos condicionados pero no determinados. Y eso yo lo grabaría así en un cartel. Estamos condicionados por la biología, por la cultura, por la política, por el ambiente, por la educación. Claro que estamos condicionados a pensar y ser de determinada manera, pero no estamos determinados, es decir, no estamos programados. O sea, hay un momento en el que en una novela Sartre comenta que el tipo queda solo con su libertad. O sea, le mandan a matar a alguien, es un sicario, le mandan a matar a alguien y el tipo queda en la mitad del camino solo, angustiado, ante la pregunta de que él puede hacer lo que quiere. O sea, aunque parezca que no tenés muchas salidas, la carga de la responsabilidad de que es tuya la decisión, que hasta con amigos podés hacerlo, que a veces medio en chiste, en serio, es, yo siempre lo cuento en clase, elegí la película, ¿no? Vas al cine, elegí la película, elegiste un clavo, salen todos enojados contigo. ¿Sí? Ustedes eligieron que yo eligiera. O sea, háganse cargo. O sea, todo el mundo está decidiendo todo el tiempo. En esto Sartre es buenísimo porque es también... Cuando decidís no decidir, estás decidiendo y hacerte cargo de que eligieras que otro eligieran por vos, ¿no? Entonces, me parece que el llamado a la responsabilidad de estos pensadores es como para detenerse un poquito y pensar en hacernos un poquito cargo de la vida. Hay una frase que, hablando de frases fuera de contexto y mal citadas y demás, pero que se repite mucho hoy, que además es fácilmente rebatible, pero que por lo menos tiene algo, que es la de lo único que hace falta para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Es una Luther King. Sí, pero claro, se la cita mucha gente. Sí. Ayer estaba leyendo de eso, como que hasta hay un filósofo más anterior, pero que en realidad nunca lo dijo. Esas frases que salen de algún lado, que probablemente salió de algún póster difundido en Facebook y quedó.
pero creo que va un poco por esto, ¿no? O sea, si vos decidís no decidir, también estás dejando que la cosa corra, ¿no? Porque a veces, yo no tengo nada que ver. Bueno, tenés que ver en el momento que decidiste hacerte a un lado, ¿no? De hecho, Sartre tiene una expresión en que es la literatura que dice, las palabras no son inocentes. Callar también es hablar, dice Sartre, ¿no? O sea, siempre es un escritor muy comprometido, es decir, callar también es hablar, ¿no? Es decir algo sobre lo que un escritor decide no hablar, ¿no? Sobre un tema que decidís no poner sobre la mesa. O sea que, aunque no quieras escaparte, sos responsable. Me queda una última cosa, que era algo que decías vos, Karina, que era el tema de la angustia, ¿no? Que es una angustia como buena, entre comillas, que te lleva a ¿cómo fue que decías vos? Te lleva a tomar conciencia y a ser más responsable. Responsabilidad. Exacto. Pero cuando vos tomás conciencia de que sos responsable, te angustia. Te decían. genera esa angustia, pero no es una angustia que te lleva al quietismo, sino todo lo contrario, que es una angustia que te lleva a tomar un rol activo en la toma de decisiones, ¿no? Pero estoy seguro que hay gente, por eso esto es lo que no quería que repitieras Sí, sí, mismo, sino de sumar algo más, que es hoy que se habla tanto de la ansiedad, y yo esto no quiero ponerme autorreferencial, pero lo he hablado en terapia, que tipo, si todo el mundo tiene ansiedad, entonces hay un problema de fondo, ¿no? Pero también hay mucha gente que se autodiagnostica, ¿no? Que yo tengo ansiedad o que se resguarda en eso para no hacer cosas, no, porque yo tengo ansiedad y la paso mal, entonces no voy a lugares con gente o lo que sea. Es la angustia, sí, pero esa angustia que te genera, capaz que hay gente que dice, no, me hace mal. Esto me hace mal ver, como he escuchado a gente, la verdad es que me hace mal ver miseria. Entonces cuando pasa la Teletón, ponele, no lo miro porque me hace mal. Entonces eso también lleva a gente a decidir no ver, ¿no? Y hay algo también de esto que estamos haciendo. Sí. El elegir no ver, lo entiendo, si llegás de 10 horas de laburo y cuidar a los nenes y no sé qué, y la verdad que no quiero sentarme a ver otra película más sobre el Holocausto, ¿no? Es no verlo, pero de alguna manera también es poner la responsabilidad en el otro, cuando en realidad lo que decíamos hoy, la sociedad en la que vivimos la constituimos nosotros, o sea, la sociedad no está ahí dada, sino que la estamos construyendo cada uno de nosotros con cada una de las decisiones que tomo. Te pongo un ejemplo muy concreto, yo cuando voy a la playa también me angustia pensar en la contaminación y demás. ¿Qué es lo que hago? ¿Me angustio frente a eso en el sentido de decir, no, quemar la humanidad y demás? No, yo, mis hijos, los enseño a que nos vamos de la playa con todo lo que vinimos, pero al mismo tiempo, si hay un plástico que no me genera daños, no pone en compromiso mi sanidad ni la de mis hijos, me lo llevo. De alguna manera, esa angustia la estoy transmitiendo, ¿no? O la estoy transformando en algo positivo y propositivo. Yo estoy haciendo el cambio. Hay una impronta kantiana, ¿no? De tomar tu máxima acción como la máxima que guíe, que sea una ley universal. Yo lo que debo pensar es, a mí me angustian estas cosas, no tengo que mirar para el otro lado, porque mirar para el otro lado no va a hacer que eso deje de estar. Quizás yo ya no lo veo, no lo tengo. Bueno, no lo puedo cambiar, no voy a poder cambiar la contaminación, no voy a poder cambiar la miseria humana, pero con mi granito de arena quizás alguna diferencia pueda hacer. Algo que tú señalabas hoy en alusión a la película. Bueno, quizás esa persona que ponía manzanas a través de... ¿no? A través del alambrado, quizá eso hizo una gran diferencia. Quizá se necesitaban más personas que pusieran manzanas a través del tejido, pero esta idea de que somos responsables y esa responsabilidad no la debemos tomar como algo negativo, sino que es algo como la herramienta de transformación. Somos sujetos pensantes, somos seres racionales y somos agentes de acción y agentes de cambio. Necesitamos poner pienso ahí para que nuestro cambio sea real y que tengamos una sociedad en la cual, obviamente que siempre van a haber cosas malas, pero por lo menos nos sentamos más a gusto con algunas cosas. Sí, si te rendís a que la sociedad es un problema de la sociedad, no cambiamos más. Es que en realidad lo que termina pasando es que suprimimos nuestro pensamiento y en realidad lo que terminamos haciendo es haciendo una humanidad absolutamente superflua. Esta deriva hacia el totalitarismo. Absolutamente. Que algunos, como Sadin, lo hablan de la inteligencia artificial, o sea, eso de no, pero esto como es imparable, bueno, es imparable lo que nosotros dejemos que sea imparable, o sea, esto no quiere decir que no avance la tecnología, sino el cómo nosotros nos paramos ante la realidad y como actores, dónde nos colocamos y qué decidimos hacer,
es una responsabilidad, porque si no empezamos a asumir que las cosas están dadas y solo hay que sobrevivir a ellas, ¿no? También eso tiene que ver con asumir qué cosas podemos cambiar y cuáles no, ¿no? Sin duda. Esto que decía Karina, o sea, hay cosas de la contaminación ambiental que no las vas a cambiar vos ni yo, pero... No, pero me hiciste pensar, Karina, en una señora, ya cerramos, pero una señora que siempre me llama la atención, que en la esquina de mi casa, que siempre el contenedor siempre está con la basura afuera, por la gente que entra, revuelve y demás. Y una señora que la veo, no sé si todos los días, pero día por medio, que se pone una bolsa tipo guante y limpia la basura. Y va juntando basura a la cuadra y la tira. Y yo siempre digo, no va a ganar nunca, porque es como tipo Sísifo, ¿no? O sea, vos vas empujando la roca y al otro día el tipo se mete al contenedor y otra vez lo mismo. Pero como que también es una señora clave en la cuadra, porque hay menos basura gracias a ella. O sea, es un poquito lo que cambia, pero lo cambia. Pero algo... Digo, saliendo de las cosas más horribles de la contaminación, algo más cotidiano, ¿no? Pero como una última idea, y retomando de nuevo el pensamiento de Hannah Arendt. Hannah Arendt, en esto de que el pensamiento es parte de nuestra condición humana, la tenemos todo y por lo tanto debemos exigirla a todos. O sea, está en nuestro derecho exigir, Miguel, no dejes de pensar, comprometete. ¿Sí? En esta idea de el pensamiento tiene que ser algo que nosotros practicamos y algo que exigimos hacia los demás. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, la constitución del espacio común la construimos entre todos. Karina Silva, Miguel Pastorino, muchísimas gracias a ambos por esta mesa de filósofos. Hoy pudimos meternos más a fondo que otras veces, creo, pero más. Como siempre quedarán cosas para retomar en algún momento. Hizo una invitación a leer a Arendt. Perdón, y vos también tenés una invitación para hacer. Ah, sí, rápida. Te olvidabas vos incluso. Yo me olvidé. Sí, bueno, en realidad es un curso en la UCU, abierto a todo público, híbrido, en formato presencial, también online. Un curso sobre filosofía de la tecnología, que va a ser de mayo a junio. Son unas pocas clases, una vez por semana los lunes. Que está a cargo de Javier Massa, Maybet Garcés, que ellos dos se dedican bastante específicamente a la filosofía de la tecnología. Han venido varias veces acá a hablar de eso también. Ana Facioli y yo, que en realidad sé menos, me dedico a unos pocos autores porque no es mi campo tan fuerte. Y bueno, y la idea es justamente estos cursos que se hacen, que no son para los estudiantes de la universidad, aunque están invitados, sino que son para todo público, están invitados a poder a tener una aproximación a la filosofía desde un tema, como es la tecnología, en perspectiva filosófica, también como una oportunidad para entrar a la filosofía desde un ámbito que no es ir a la clase de filosofía, pero tener un curso que a su vez tiene como una formación de introducción a la temática, que también es de interés para gente que estudia filosofía y que de repente nunca ha hecho un curso sobre filosofía de la tecnología, que es un área bastante reciente de la filosofía. Muy ahora candente. Ahora está cerrada la UCU, así que en todo caso lo que aconsejo, voy a dejar esto en Twitter y se los paso a ustedes también para que tengan ahí el afiche con los datos para si les interesa el curso. ¿Pero refrescarles igual los datos? Sí, en realidad el curso empieza el 6 de mayo y pueden, pasa que hay un link al que van directo para inscribirse si quieren o para tener información, pero hay un correo que se los dejo que es educación continua, todo junto, educacioncontinua@ucu.edu.uy y allí les mandan toda la información. Perfecto. Gracias.